capítulo 2 de Primera de Pedro y vamos al versículo 24. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la bendita y santa palabra del Señor. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ayer estuvimos hablando de un tema, antes de empezar con este. Y es un tema que va para largo y es un tema, ¿no es cierto?, que es necesario que nosotros estemos machacando y machacando sobre eso hasta que lleguemos a hacerlo por completo. Hablamos de manifestar la vida del Señor, hablamos de todo lo que viene hablando el Señor, no negando nada de lo que tenemos porque Él nos ha dado todo, sino procurando que lo que tenemos nosotros podamos manifestarlo. Porque como decíamos, somos cartas abiertas, somos cartas leídas, pero ¿qué es lo que están leyendo los demás? Somos luz, pero estamos alumbrando. Somos justos, pero tenemos acciones de justicia. Todo lo que dice Dios que somos, lo somos. Ahora Dios está buscando a través de cada una de estas palabras en este tiempo de que nosotros podamos vivir todo esto para manifestar la vida de Dios. Y manifestar la vida de Dios es manifestar una vida de justicia. Bendito sea el Señor. Y esto ya no lo puede manifestar cualquiera. Cualquiera puede decir que ama a Dios, cualquiera puede decir que no, cualquiera puede decir tantas cosas. Pero nosotros nos vamos a diferenciar en que nosotros vamos a manifestar que eso está en nosotros. Decíamos lo que dice en la carta a los hebreos. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. Israel se perdió esto, pero ahí aparecimos nosotros. Cuando se perdió Israel, aparecimos nosotros y esto es para nosotros. Cada uno de ustedes tiene sus leyes o las leyes del Señor en su mente y escritas en su corazón. Pero ¿cómo saben los demás? Yo lo puedo decir, lo puedo asegurar. Si usted lo asegura, yo le doy gloria al Señor también porque esto es así verdaderamente. Pero tiene que verlo los demás. No basta que yo tengo la ley del Señor en mi mente, yo tengo la ley del Señor escrita en mi corazón. Y bueno, ver tiene que verse con las acciones. ¿Se da cuenta? Esa es nuestra responsabilidad, mostrar esto que Dios dice que tenemos, y si Dios dice que tenemos, lo tenemos. Pero el mundo no sabe, el mundo está en su inmundicia, está en su pecado, está en su injusticia, está en su religión, tratando de encontrar en la religión tantas cosas que jamás va a encontrar solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo tienen que saber ellos. ¿Y quién lo tiene? Nosotros. ¿Y quién lo va a manifestar? El de enfrente, no, nosotros. Otra iglesia, no, nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora, para continuar con el tema, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quien llevó él mismo. ¿Quién lo llevó? Dios mismo. Dios mismo se hizo hombre y vino a este mundo, se humanó el Señor, ¿no es cierto? Vino a este mundo para poder llevar nuestros pecados. Podría haber mandado algún ángel, podría haber mandado a un querubín, podría haber mandado a un arcángel, pero no, Él mismo tomó forma de hombre. Por eso dice, quien llevó Él mismo en su cuerpo nuestros pecados. Allí en la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados. Mire qué silencio. Ya con esto tendríamos que saltar de gozo, tendríamos que alegrarnos, tendríamos que gozarnos. Y algunos piensan así, eso lo dice el que predica siempre, ¿no es cierto?, para tratar de incentivar. Pero es cierto, suceden cosas que parecen, son tan comunes a nosotros, son tan comunes a nosotros. Pero ¿cuántos dicen que son pecadores? ¿Cuántos andan por ahí, ¿no es cierto?, llevados por sus ministros, llevados por sus pastores, haciéndoles creer que son pecadores, que son ratas, que son inmundos, qué sé yo, que son tantas cosas? Y nosotros que escuchamos esto a veces no se nos mueve un pelo. ¿Se da cuenta? Que Él vino, que Él se hizo hombre por usted. Olvídese de todo lo demás, pero tómese usted misma, de usted mismo, por usted, por mí,
Por cada uno de nosotros lo hizo el Señor. Él mismo vino, Él mismo se ocupó. Era tan grande lo que tenía que hacer, era tan maravilloso lo que tenía que hacer, era tan tremendo lo que tenía que hacer que no le delegó a nadie esa actividad, sino que Él mismo vino a esta tierra, Él mismo vino a sufrir, Él mismo vino a pagar para que nosotros estuviéramos muertos al pecado. ¿Ve que no es una religión esto? Bendito sea el Señor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Concuerda con lo que dijo el profeta hace tantos años. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, no fue herido por malo. Nosotros lo tuvimos por azotado de Dios, dice, ¿no es cierto? Como si hubiera sido malo, como si hubiera hecho algo. No, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. ¿Cómo seguiremos aún en nuestros pecados? ¿Cómo andaremos aún en pecado cuando Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados? Algunos se asombran de esa película, La Pasión de Cristo. Sin embargo, es tal cual lo que dice la palabra de Dios. Todo eso sufrió, así fue desfigurado, de tal manera fue desfigurado su rostro, su cuerpo, de tal manera para que hoy nosotros estemos aquí sentados, alabando, glorificando al Señor, para que en otros lados estén danzando, estén bailando y vuelvan a la casa. Qué culto tuvimos, qué hermoso culto tuvimos, qué bendición tuvimos, y no se les mueve un pelo porque no hay palabra para ellos, pero para nosotros sí. Y en esto tenemos que, esta es la ofrenda que quiere el Señor, esto es lo que busca cada uno del Señor, el corazón dispuesto. ¿Qué irá a hablar el Señor hoy? ¿Qué me irá a decir el Señor? Sea lo que sea, Señor, yo estoy dispuesto a recibirlo, yo estoy dispuesto a tomarlo. ¿Por qué? Por todo lo que hiciste por mí, porque todo lo que hiciste por mí lo hiciste para que yo en este momento pueda estar recibiendo todo esto, para poder llegar a glorificar tu nombre, a manifestar tu vida, a manifestar la justicia que tú me has dado, porque he recibido el don de la justicia para poder manifestar esa justicia, para que el mundo vea que dentro del aparato evangélico está la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El mundo no sabe. El mundo ve venir hombres y mujeres que van a la iglesia y al otro día o al rato siguen siendo igual de malos y en su maldad. Pero el mundo va a saberlo a través de nosotros, que todo es diferente, que aquel que cree en Él, ¿no es cierto?, vive una vida diferente, la vida que Dios le ha dado para vivir. Y para esto, miren lo que tuvo que suceder. Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido. Yo cuando pienso en esto, me estremezco. No sé, dan ganas de llorar, dan ganas de levantar la mano. Por mí lo hizo. Supóngase que ninguno de ustedes necesitaba esto, que yo solamente lo necesitaba. Así lo pienso yo. Digo, lo hubiera hecho por mí solo. Aunque ustedes no lo necesitaran, pero lo necesitaban también. Y si hubiera sido uno solo de ustedes, o un solo hombre, Él lo hubiera hecho también. Porque ese es el amor. No se fija en el número, no se fija en la cantidad, se fija en la manifestación de amor que puede hacer. Y Cristo es la manifestación más grande de amor que hay sobre esta tierra, que habrá y que hubo. Y nosotros lo tenemos. Bendito sea el Señor y a su nombre. Un poco más adelante, en 1 de Juan capítulo 3 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, dice Juan. ¿Ve? No había pecado en Él. Y sin embargo, apareció para quitar nuestros pecados. ¿Cómo lo quitó? Cargando todos nuestros pecados sobre Él. Para eso apareció. Para que hoy haya apóstoles, ministros fraudulentos, obreros fraudulentos de Cristo, ministros del diablo, que digan que el pecado todavía está y que aquel que cree todavía sigue siendo un pecador, cuando la palabra de Dios dice: y sabéis que Cristo apareció para quitar el pecado y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijito, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. El que hace justicia, el que hace justicia, ¿qué quiere decir? El que vive una vida de rectitud no tiene nada que ver con el pecado.
El que se dedica a vivir la vida de Dios se alejó del pecado para siempre. El pecado no puede estar en él, el pecado no puede ni siquiera tocarle, no puede permanecer en él, porque ha visto a Dios, porque conoce a Dios. Bendito sea el Señor. No lo hemos visto con nuestra vista natural, pero todos los días lo vemos moverse aquí, todos los días lo vemos pasearse aquí, todos los días lo vemos mostrarse aquí. A algunos no se les parará un pelo, pero nosotros, a la mayoría sí, le damos gloria, le damos alabanza al Señor. No venimos a salir vacíos, no venimos a poner plata y a irnos vacíos en nuestro bolsillo. Venimos a recibir de Dios, venimos a recibir la palabra de Dios que haga que nosotros nos conmovamos. No seamos religiosos, no pensemos otras cosas, dejemos de juzgarnos entre nosotros para meternos a vivir la vida que Dios nos ha dado, sabiendo que Él apareció para quitar nuestros pecados. Gloria a Dios. No mintáis los unos a los otros, dice Pablo a los Colosenses. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos revestido del hombre nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, habiéndonos revestido. ¿Qué es lo primero que hicimos nosotros? Mire, parecen los rudimentos de esto, pero es importante que lo tengamos presente siempre. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Habiéndonos revestido, nos despojamos del viejo hombre y nos revestimos. Revestirse significa meterse adentro. Usted hoy se metió dentro de ese traje para venir. Yo me metí dentro de este traje, usted se metió dentro de su traje, de su ropa, de su ropa de hermana, ¿no es cierto? Se metió adentro. Así también nosotros nos hemos metido adentro. ¿Dentro de quién? Del hombre nuevo. ¿Se da cuenta? ¿Quién? Aquel que murió al pecado. Ese se revistió del hombre nuevo, se metió en el hombre nuevo. Y después, ¿qué sucedió? Y dice, y todos aquellos que han sido bautizados en Cristo Jesús, Gálatas 3:27, todos aquellos que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo habéis sido revestidos. Mire lo que sucedió, mire lo que pasó. Nadie lo dice, nadie lo explica, nosotros lo sabemos, por eso nos quedamos quietos. Pero qué tremendo que es eso. Primero tuvimos que creer que murimos. Segundo, tuvimos que creer que nos tenemos que meter en el hombre nuevo. Y metidos en el hombre nuevo, ¿a dónde fuimos a parar? Siendo bautizados en Cristo, dice, siendo sumergidos en Cristo, siendo metidos en Cristo, fuimos revestidos de ¿quién? El hombre nuevo. El hombre nuevo no se quedó ahí, no está solo el hombre nuevo. El hombre nuevo, después de creer, ¿no es cierto? Después de que nosotros nos metimos en ese hombre nuevo, corrimos a meternos ¿a dónde? A una iglesia, a cualquier lugar, a un bar, no. Fuimos a meternos en Cristo. En Cristo no entra el pecador, en Cristo no entra el que peca, en Cristo no entra el hombre común está muerto. Ningún hombre pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque todos los hombres están muertos para el Señor. Dios dice que los mató a todos y los mató a todos. Anden como anden y hagan lo que hagan, están todos muertos para el Señor. ¿Cuánto nomás nosotros que hemos creído? Ahora, creímos en Él, nos metimos en el hombre nuevo, y metidos en el hombre nuevo, en ese hombre caminamos para meternos en Cristo. Y como decíamos anoche, y Cristo está en Dios, ¿quién podrá tocarnos? Guardados en Cristo, dice el apóstol Judas. Guardados en Cristo, nosotros guardados en Cristo. Por eso no nos va a destruir nunca el diablo, por eso no nos puede tragar nunca el mundo, por eso no nos puede subyugar nunca el pecado, por eso no podemos permanecer en Él. ¿Por qué? Porque estamos guardados en Cristo y Cristo está en Dios. ¿Habrá alguna mancha en Él? ¿Habrá algún pecador en Él? Bendito sea el Señor. ¿Cómo perseveraremos en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Dice el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Esto lo hizo Él? Sí. Porque somos sepultados para muerte con Él en el bautismo, para que así que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andéis en novedad de vida. ¿Por qué resucitó Cristo? Por el poder del Padre. ¿Cómo podemos andar nosotros en esa vida nueva? Por el poder del Padre. ¿Cuántos creen que la super inminente grandeza de su poder está a disposición de todos los que creen?
Levante su mano y alábele al Señor y glorifique al Señor. No hay palabra para describir el poder de Dios. No hay palabra para describir la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso dice el Espíritu Santo la súper eminente grandeza de su poder. No hay poder más grande que el poder que resucitó a Cristo. Y ese poder de la resurrección es el poder que va a mover a esta iglesia, que va a mover a este ministerio y que va a mover a todos los que son suyos, los que vengan para hacer la obra del tiempo final. No será un poder cualquiera, será el poder que levantó a Cristo de los muertos. Bendito sea el Señor. La muerte no pudo detenerlo, porque el poder de Dios se movió para librar a Cristo de la muerte, para que nosotros, librados de la muerte, también resucitando en la presencia del Señor, andemos en esa novedad de vida. ¿Cómo podrán vivir? ¿Cómo podrán hacer? ¿Cómo podrán agradar? ¿Cómo podrán mostrar la vida del Señor? ¿Cómo? Porque el poder de Dios, el poder de la resurrección está a favor de todos los que creemos. El que cree, alabe en el Señor. El que cree, dele gloria al Señor. Honre al Señor con lo que el Señor dice, creyéndolo, tomándolo y viviéndolo para su gloria. Bendito sea el Señor y a su nombre. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Cómo pretende poder vivir a la justicia alguien que se llama pecador? Pero dice el Espíritu Santo, pero nosotros, ¿quiénes son los que están muertos al pecado? Nosotros, los que estamos muertos al pecado, nos vamos a la justicia. Quiere decir que no solamente Él llevó nuestros pecados, sí, sino que nosotros morimos con Él. Y resucitamos con Él. ¿Para qué? Para poder vivir a la justicia. ¿No ve que no es una locura lo que predicamos? ¿No ve que no es una locura lo que Dios nos está pidiendo a nosotros? Nos está exigiendo a nosotros, nos está mandando a nosotros. ¿Podemos vivir a la justicia? ¿Podemos vivir una vida de rectitud? Sí, ¿quién? Los que han muerto al pecado, los que han resucitado, los que son guiados por el poder de la resurrección, los que creen en la super inminente grandeza del poder de Dios, que está a disposición de ellos, y está a disposición suya, y está a disposición mía, para aplastar esa vida que no tiene nada que ver con la vida de Dios, esa vida de chusmerío, de juicio, de pecado, que no tiene nada que ver con lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos la capacidad, tenemos todo de parte de Dios, porque hemos muerto, porque hemos resucitado con Cristo y podemos vivir a la justicia y debemos vivir a la justicia. Ay de aquel que crea que no, ay de aquel que enseñe otra cosa, y hay de aquel que se conforme con una vida rastrera, pudiendo volar a las alturas espiritualmente en el poder de Dios. Hay de aquel que diga no puedo, hay de aquel que diga no me sale, hay de aquel que piense que no quiere o que no puede. Ay de aquel, porque Dios nos ha capacitado a todos y traerá muchos y capacitará a muchos más, porque no somos los únicos para poder hacer la obra del tiempo final. Y la obra del tiempo final va a ser una constante manifestación de justicia, una constante manifestación de rectitud. La vida de Dios expresada en aquellos que antes fueron pecadores, en aquellos que antes fueron malos, pero creyeron que vino el Señor mismo, que murió el Señor mismo, que pagó por nuestros pecados, para que nosotros, libres de pecado y habiendo muerto el pecado, anduviéramos en una vida nueva, en una vida maravillosa, para hacer la obra que Dios tiene reservada para este tiempo final. Por eso será una obra gloriosa, porque la harán aquellos que puedan vivir a la justicia. ¿Y quiénes son? Nosotros. Y no digo nosotros porque somos mejores, y no digo nosotros porque sabemos más, y no digo nosotros por cualquier cosa humana, digo nosotros porque Dios nos ha capacitado a nosotros. No es mi capacidad la que me va a llevar a eso, no es la capacidad de usted la que lo va a llevar a eso. No importa que no sepa leer, no importa que no fue a la escuela, no importa que sea barrendero, no importa que sea albañil, no importa que sea abogado, médico, lo importante es la capacidad que tiene adentro para hacer la obra de Dios. La capacidad que nos da la fe de creer que hemos muerto, que el Señor vino, murió por nosotros, para que nosotros resucitados podamos manifestar este poder tan grande y tan maravilloso. ¿No lo conmueve esto? ¿No podría haber quedado tranquilito Dios allá arriba sin tener que humanarse? ¿No podía haber quedado tranquilo allá sin tener que venir a fatigarse, sin tener que venir a sufrir, sin tener que venir a padecer? Aún sabiendo cuántos dolores de cabeza nosotros, lo que creemos, le íbamos a dar. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que no es conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito. Él tiene un propósito con usted.
de sus obras lo va a cumplir ese propósito, porque Él sabía todas sus obras cuando lo llamó, pero su propósito estuvo ahí firme y sigue firme. No lo va a hacer tambalear usted, señora, no lo va a hacer tambalear usted, señor, jovencito, jovencito, no lo vas a hacer tambalear tú. El propósito de Dios está firme y Él te sacará de esas obras de muerte para hacer las obras que Dios quiere que haga, para glorificar el nombre bendito del Señor, que es Dios, soberano por sobre todas las cosas, todopoderoso y supremo y bendito Señor, Rey de reyes y Señor de señores. No podrás quedarse con los brazos cruzados, no podrás dejarte así nomás, no te dejará, no te soltará. Oh, bendito sea tu nombre, mi Salvador. Gloria al nombre. Quien llevó el libro de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ajá, y por cuya herida fuiste vosotros sanados. O como dice Isaías, ahí en 53:5 de Isaías, por cuya llaga fuimos nosotros curados. Las mismas palabras. Así que, ¿por qué es posible todo esto que venimos diciendo? ¿Por qué es posible? Bendito sea el Señor. ¿Qué leímos aquí? Y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. ¿Herida? ¿Quién hirió al Señor? ¿Usted lo hirió? ¿Yo lo herí? No. Dios lo hirió. ¿Cuándo lo hirió Dios? ¿Cuándo? Cuando ejecutó su juicio sobre él en la cruz del Calvario. No habla de heridas de látigos, no habla de heridas de clavos, no habla de la herida que la lanza le atravesó su cuerpo, no habla, ¿no es cierto?, de la herida de la corona que le pusieron, no habla de esas heridas, habla de una sola herida, habla de una sola llaga, grande, terrible, que produjo el juicio de Dios sobre ella. Nadie habla de esto, como decía el pastor. Nadie entiende de esto. Vamos a los Salmos, Salmo 22, Salmo 69, y ahí va a encontrar todos los sufrimientos de Cristo que ningún evangelista en la Biblia, ¿no es cierto?, pudo describir porque no se le dio para describir, pero que están escritos en el Antiguo Testamento. Todo el sufrimiento que tuvo el Señor Jesús al enfrentar la muerte, todo el sufrimiento que tuvo el Señor Jesús, y lo tuvo absolutamente solo, abandonado por el Padre, dejado por el Padre. Así tenía que ser para poder pagar por cada uno de nosotros. Ese es la herida, o esa es la herida, o esa es la llaga. Dios lo hirió por causa de manifestar el juicio sobre su Hijo. ¿Por qué causa? Por nuestros pecados. Cierren sus ojos. Mírese hacia adentro. ¿Todo esto por mis pecados? ¿Qué hago yo viviendo así? ¿Qué hago yo manifestando pecado cuando el pecado no tiene nada que ver conmigo? ¿Qué hago yo manifestando tanta rebeldía? ¿Qué hago yo manifestando tanta eficacia para hacer la obra del Señor cuando somos eficaces? ¿Qué hago yo haciendo tantas cosas que no tengo que hacer cuando el Señor dice que sufrió el juicio de Dios para que nosotros seamos sanados de la principal enfermedad? Hoy la ciencia ha aumentado y hay enfermedades que antes no se podían curar y se pueden curar, ¿no es cierto?, a través de la ciencia. Hay trasplantes, hay tantos estudios, hay tantas cosas que puede hacer la ciencia, pero hay una sola enfermedad que nunca podrá sanar la ciencia, pero que Cristo se encargó de recibir el juicio sobre él para poder sanarla, y esa es la enfermedad del pecado. Cristo nos sanó de ese pecado, Cristo nos libró de ese pecado para que nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer. Gózate, pueblo del Señor, gózate, pueblo del Señor. Él recibió el juicio, no tú. Nosotros no recibimos juicio, ¿no es cierto?, por nuestros pecados. El juicio de nuestros pecados lo recibió Él. Bendito sea el Señor y a su nombre. Sin embargo, ¿cuántos hermanos heridos hay? ¿Y cuánta gente en el mundo hay? Ese es otro tema, esa es otra cosa. Y nos introducimos en esto para que veamos y para que lleguemos a lo que tenemos que llegar, a la manifestación de una vida de justicia.
Dios no nos ha herido a nosotros, lo hirió a su Hijo. Amén. Pero sin embargo, nosotros sufrimos tantas heridas. Seguramente entre ustedes, hoy, aquí, ahora, a esta hora, hay hermanos heridos, hermanos que usted hirió, hermanos que otro hirió, con su juicio, con su comentario, con su dedo acusador, con esa dureza de corazón para mirar el mal en el otro y no mirar que nosotros somos peores cuando juzgamos. Tal vez hay hermanos heridos que están faltando, hermanos que están fuera por causa de los que están adentro, porque los hirieron, porque no lo buscaron para sanarlo, porque no lo buscaron para hacerles el bien. ¿Cuántos de esos hay? También hay heridos de parte de Dios, pero por otra cosa. Acá lo dice, venimos un poquito más atrás de lo que estamos leyendo, Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. Dice Hebreos capítulo 12, el versículo 5. Dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Habéis olvidado la disciplina del Señor. Más adelante dice, y todos somos participantes de la disciplina del Señor. Así que no digamos nosotros por ser siervos del Señor, eso es para el pueblo. Todos somos participantes de la disciplina del Señor. Y la disciplina del Señor lastima. Y la disciplina del Señor hiere. ¿Qué habrá sido? Imagínese, póngase en la piel de Pedro. ¿Y qué habrá sido cuando el Señor lo miró fijamente y le dijo, apártate de mí, Satanás? Disciplina de Dios, disciplina de Dios. Hiriendo Dios con esas palabras, segundo el Señor, hiriendo con esas palabras, ¿qué habrá sido de él? ¿Qué habrá sido de los hermanos de Creta cuando el Pablo le dice a Tito, ve, porque es cierto lo que están diciendo de ellos, ve y repréndelos duramente para que sean sanos en la fe? Es decir, había que agarrar al látigo y castigar a esos hermanos con la palabra, castigar duramente, azotarlos. Ese es el azote que manda Dios muchas veces a través de su palabra, para que se volvieran de sus caminos, para que se volvieran de sus mentiras, para que se volvieran de sus engaños, para que se volvieran de todo lo malo que estaban haciendo, que era cierto, pero no tenían que irse de la iglesia, tenían que volverse de eso, tenían que ponerse en las manos del Señor para que el Señor pudiera seguir trabajando en ellos. Los azotó duramente, los hirió duramente para que se volvieran. Y seguramente no dice nada la palabra de Dios, pero si esa disciplina la utilizó el Señor, nunca falla la disciplina del Señor. ¿A cuánto ha disciplinado el Señor? ¿Y por qué no está en su casa? ¿O por qué no está en otro lugar? ¿O por qué no se buscó otra iglesia? Porque la disciplina del Señor es para bien. Él hiere, pero Él cura también. Bendito sea el Señor y a su nombre. Y tengo que ir acortando todo esto para que no se haga tan tarde. Pero miren lo que dice el libro de Job. Se lo leo yo. El libro de Job, capítulo 5, versículos 17 y 18. Habla del mismo tema que habla el autor de los Hebreos. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, el castigo de la palabra, el azote de la palabra. Bienaventurado, que el Señor los está azotando en este tiempo. El Señor les está diciendo que no tienen conciencia, el Señor los está moviendo, el Señor los está sacudiendo, pero es para bien. Él sabe lo que va a hacer por usted, aunque usted todavía no tomó una decisión tal vez, aunque usted todavía siga viniendo sin querer escuchar o pensando que es para otro y no es para usted. Pero el Señor va a hacer por usted y va a hacer por todos. Bendito sea el Señor, porque el propósito con este ministerio y con este lugar no se ha acabado. Por más que 4 o 5 cabezones quisieran hacer otra cosa, el propósito de Dios sigue y nosotros estamos metidos en ese propósito. No va a cambiar el Señor porque uno más se vaya o porque otro más sea cabezón. El Señor va a hacer todas las cosas que tiene que hacer, pero nos va a tener que disciplinar y nos está disciplinando. Y por ahí algunos se molestan. ¿Y por qué tienen que hablarnos así? ¿Y por qué tienen que decirnos esto? ¿Sabe por qué? Es la disciplina del Señor para que usted participe de la bendición que el Señor quiere para usted, para este ministerio en este tiempo.
oportunidad. Por eso dice la palabra del Señor: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Dichoso, feliz, Dios me está castigando. Yo amo y disciplino, yo corrijo y disciplino a todo aquel que amo. Bendito sea el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ves? Viene la disciplina del Señor. ¿Y qué tengo que ser? Celoso y arrepentirme, cambiar de actitud. Y ahí está el Señor ya para sanar todas mis heridas, para curarme y para ponerme de acto para hacer la obra de Él. Gloria a Dios. Aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección de Todopoderoso. Escuche, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos cura. ¿No se goza por esto? Mire, si un hombre lo hiere, no para hasta lastimarlo mucho, no para hasta matarlo por un teléfono, por una zapatilla, por una campera, por lo que sea. Pero mire cuando hiere el Señor, lo está hiriendo y está esperando el momento y sabe que va a llegar el momento en que después de esa herida Él lo va a tener que curar y lo va a curar y lo va a tener que vendar. Él hiere y sus manos curan. Él hiere y sus manos curan. Bendito sea el Señor. ¿Entienden? Él hiere y sus manos curan. ¿Dónde están las manos del Señor? Yo no veo las manos. Por ahí en el cartel ese dedo de oeste se ve una mano grandota. No vemos nada, ni dibujada ni nada. Él hiere y sus manos. ¿Dónde están sus manos? Mire sus manos. Mire sus manos, levante sus manos y mírelas. Esas son las manos de Dios. Su mano es la mano de Dios. Dios es el que hiere. Nosotros no tenemos derecho, nosotros no tenemos nada para herir a nadie. Dios es el que hiere, pero sus manos curan y sus manos son nuestras manos. No están nuestras manos para acusar, no están nuestras manos para apuntar como si fuera una pistola. Nuestras manos tienen que estar dispuestas a vendar las heridas hasta que sean sanadas. Hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que están heridos, hay hermanos que están lastimados, pero hay hermanos también que tienen que estar dispuestos a curar esas heridas, a sanar esas heridas, a vendar esas heridas. ¿Cuánto tiempo? Hasta que sanen, no sé cuánto sea, pero hasta que sanen. Mis manos, ¿para qué utilizamos nuestras manos? No le dirá en esta mañana, en este mediodía ya, Señor, aquí están mis manos. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hermanos heridos y hay muchos que van a venir heridos del mundo, llenos de dolores, llenos de frustraciones, llenos de angustia, con recuerdos horribles, con vidas horribles, con vejámenes horribles, cargados de odio, cargados de falta de perdón, cargados de deseos de venganza, lastimados por el odio, lastimados por la falta de perdón, lastimados por la falta de venganza. ¿Se acuerda del buen samaritano? ¿Quiénes pasaron de largo? El sacerdote y el levita. ¿Quiénes? Los religiosos. Pero vino un extranjero, un desconocido, y no pasó de largo. Aquí están los extranjeros, porque no somos de este mundo. Porque somos de la Jerusalén celestial. Aquí somos, ¿no es cierto? Aquí estamos los extranjeros. Y aquí estamos los desconocidos. No hay marquesinas por internet. No hay marquesinas por televisión. No hay grandes avisos por ninguna parte. Pero aquí está preparando el Señor los desconocidos. Aquí está preparando el Señor los extranjeros. ¿Para qué? Para que se paren delante del herido, delante del caído, para que lo sanen. Alguien dijo, no hay mayor ejercicio, no hay mejor ejercicio, no hay mayor gimnasia para un cristiano que levantarse para agachar, para levantar al caído. Y yo digo amén. Y digo más todavía, no hay mejor ejercicio para un cristiano que agacharse con tal de poder curar una herida, con tal de poder sanar una herida, con tal de poder vendar una herida hasta que sane. Y ese ejercicio lo vamos a tener que hacer, ya lo estamos haciendo, ya viene gente del mundo así, ya hay hermanos así. ¿Qué vamos a seguir erguidos? ¿Qué vamos a seguir con nuestro cuello duro? Haga ejercicio con las cervicales, haga ejercicio con el corazón, deje de enjuiciar a los demás y agáchese para sanar, y agáchese para vendar, agáchese para hacer lo que tiene que hacer. Esa es una vida de justicia. Cristo murió, resucitó para que nosotros vivamos una vida de rectitud, una vida de justicia.
justicia, y esto es justicia. Lo que quiere hacer Dios con el caído, lo que quiere hacer Dios con el que está lastimado, con el que está dañado, eso lo quiere hacer Dios, y necesita su mano y mi mano. Él tiene la suya, pero nosotros somos esas manos que se van a mover en este tiempo. La gente va a venir, está viniendo, están los hermanos en alguna situación así, pero estamos nosotros por la gloria del Señor. Y a su nombre termino, pero voy a una visión del Señor que me conmovió cuando me la contaron, cuando me dijeron en una iglesia, no importa cuál, una iglesia, el Señor en su trono y dos lágrimas, aunque no se divisaba el rostro, pues dos lágrimas caían de él. Se sentía en el fondo de la iglesia un llanto. ¿Vio como ese llanto cuando lloramos mucho, que todo nuestro cuerpo se estremece? Que parece que llorara cada vértebra, que parece que llorara cada vena, nos estremece el llanto. Así era el llanto. Y en el medio de la iglesia era una visión. Un joven tirado, herido, lastimado. Y viene un evangelista, no era de acá, por eso les digo que se queden tranquilos los evangelistas. Un evangelista se para delante de él, lo mira de arriba hacia abajo, no se escucha lo que dice, pero se ve. Y el llanto del Señor, y el llanto de quien estaba ahí en el fondo de la iglesia también. Y el Señor que habla, son ciegos, no pueden ver, por eso actúan así. No pueden ver, por eso actúan así. El evangelista se cansó de echarle en cara, el evangelista se cansó de enjuiciarlo, el evangelista se cansó de decirle, lo cierto, todo el mal, no sé cuántas cosas le habrá dicho porque no se sintió, pero se veía el dedo que acusaba. Cuando quiso, partió y se fue. Y el joven seguía ahí, tirado en el piso. Y aparece un matrimonio. Él, un diácono de la iglesia, y ella, pobrecita, siguiendo a su marido. Se pararon los dos y miraron hacia abajo y vieron el joven herido. Hizo ella y se fue. Y el diácono tuvo la misma actitud que había tenido el evangelista. Y se veía que hablaba y que acusaba. Está lleno de todo eso. Y el Señor que lloraba, y el Señor que vuelve a repetir: ciegos. Tiene que ser ciego alguien que actúa así. Tiene que ser ciego antes alguien que recibió la misericordia de Dios y ahora no se acuerda que en algún momento recibió la misericordia de Dios y le cae encima a uno que está lastimado porque hizo algo que no tenía que hacer, porque sucedió y se manifestó algo que no tenía que manifestarse. Pero nosotros, aquellos llamados a caerle encima, a enjuiciarlo, sino llamados para curarlo, para sanarlo, para vendarlo, para que se levante. ¿Qué espera que el Señor lo trate de ciego? ¿Qué espera que el Señor nos diga que no vemos cuando tenemos una vista tan grande, una vista tan maravillosa? No acaba la visión ahí. De repente, aquella persona, aquella hermana que estaba llorando, se ve en la visión y se acerca al joven que estaba herido ahí y llorando también. Y se agacha, ¿ve? El ejercicio que yo le decía, y se agacha. Y cuando se agacha, el joven que estaba herido quiere comenzar a hablar, y quiere comenzar a explicarle, y quiere comenzar a decirle. Y esta persona le dice: no digan nada. No quiero que me digan nada. Aquí estoy para curarte. Aquí estoy para sanarte. Y el muchacho quería balbucear, le decía: no me digan nada. Esta persona lo único que hacía llorar. ¿Sabe qué? El Señor hacía entender que el llanto de esta persona era el llanto quebrantado de Dios. No solamente por el que estaba herido, sino por la actitud de aquellos que juzgaban en vez de ayudar. Entonces, esta persona se agachó a aquel que estaba herido y empezó a curarlo, y en un momento, en esa visión, las manos hicieron y se transformaron en vendas. Por eso yo le digo que las manos de Dios son las manos de usted.
son las manos mías, las que se tienen que transformar en venda. En ese momento las manos se hicieron venda y comenzaron a vendar y a vendar con paciencia, con amor, con cariño, ¿no es cierto? Tratando de curar, tratando de sanar. No sé qué habrá pasado después, ahí se cortó la visión, pero yo sé que eso es lo que quiere Dios para usted y para mí en este ministerio. Dios quiere manos que se transformen en vendas. ¿Dónde están esas manos? Bendito sea el Señor. Están los hermanos heridos, pero aquí hay manos que tienen que transformarse en vendas para sacarlos de esa herida, para sacarlos de esa turbación, para sacarlos de ese daño, porque van a pasar por aquella puerta, hermanos, que van a venir tan dañados, tan con experiencias tan tristes, tan monstruosas, tan desagradables, pero nosotros no vamos a poder echarlos, nosotros vamos a tener que traerlos, decir que nosotros callate, no hables nada, no digas nada, ¿qué importa lo que hiciste? ¿Qué importa dónde te metiste? Vení, que Dios está conmigo, yo te voy a sanar, vení que Dios está conmigo, yo voy a transformar mis manos en vendas para vendar tu herida hasta que sane, hasta que te levantes, y que te pongas en carrera para prepararte para ser la esposa de Cristo. Ponte de pie en esta mañana, amado hermano, ponte de pie en esta mañana, hermano, hermana amada, y dale gloria al Señor, dale gloria al Señor, y habla con Él, y dale gloria, y dile, gracias Señor, levanta tus manos bien arriba, las dos manos levántalas y ofrécelas al Señor. Eres el alfa y la omega,